Hola, ¿qué tal mis estimados? El día de hoy vamos a hablar sobre un síndrome muy extraño titulado síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing. Mi nombre es Dulce Noemí Rodríguez Alvarado y estoy para servirles. Bueno, ustedes se preguntarán, síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, ¿qué es este síndrome? ¿Solo se da por tomar esteroides? ¿Se puede curar? ¿Hay tratamiento? Bueno, el día de hoy vamos a responder todas y esas preguntas, esas dudas que ustedes tengan acerca de esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing. Ustedes se preguntarán qué es el síndrome de Cushing. Bueno, es un conjunto de síntomas y signos diversos debidos a un exceso de producción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal o por la administración mantenida de glucocorticoides. En él vamos a encontrar niveles séricos de cortisol elevados. Se preguntarán qué es el cortisol. Bueno, el cortisol es una hormona que se produce en glándulas suprarrenales y que se libera en situaciones de estrés. Eleva la glucosa sérica, eleva la presión arterial, disminuye la potencia del sistema inmune. Y ustedes se preguntarán cómo se produce el cortisol. Bueno, todos tenemos una glándula llamada hipófisis. Esta glándula en su parte anterior produce ACTH o adrenocorticotropina. Pero ¿cómo se produce la adrenocorticotropina? Bueno, a través del hipotálamo, lo podemos ver en azul, le manda una señal a la hipófisis por medio de una hormona que es la hormona estimuladora de corticotropina, la cual hace efecto sobre la hipófisis y libera ACTH y está a su vez activa sobre la glándula suprarrenal. Lo sé. Miren, les voy a explicar un poquito mejor. En pocas palabras, es muy fácil comprenderlo. Tenemos el hipotálamo. Del hipotálamo libera una hormona, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta se va a la hipófisis y produce ACTH, la cual se va a actuar sobre las glándulas suprarrenales. ¿Lo ven? Es muy fácil. Y así se produce el cortisol. Lo sé, ¿tienen duda? Bueno, las glándulas suprarrenales. Entonces, estas glándulas, como su nombre lo dice, se encuentran arriba del riñón y estas tienen varias funciones según su región. Bueno, tenemos que se dividen en interna, que es la médula, y en externa, que es la corteza. La interna produce catecolaminas, principalmente la adrenalina. Y la externa, en la corteza, se divide en capas. Tenemos la externa, que es la glomerular. Esta produce mineralocorticoides, que es la aldosterona. En medio vamos a encontrar la fascicular, que es la que nos importa mucho, y produce el cortisol. Y la reticular, por último, produce andrógenos. Ok, bueno, en las últimas dos capas, la fascicular y la reticular, actúa la ACTH, la hormona que les comentaba. Entonces, esta hormona, adrenocorticotropina, también la podemos llamar. Entonces, el cortisol y la ACTH no solo las estimula el hipotálamo para que puedan ser liberadas, sino también pueden ser estimuladas por otras situaciones, como el estrés, la hipoglucemia o el estado de inflamación, cualquier estado de inflamación. Entonces, esto quiere decir que hay dos tipos de síndrome de Cushing. Ok, entonces, efectivamente tenemos dos tipos, el síndrome de Cushing endógeno y el síndrome de Cushing exógeno, o también llamado iatrogénico. En el endógeno vamos a encontrar un exceso de glucocorticoides producidos por la corteza suprarrenal, que ya sabemos que también se producen en la zona fascicular. El exógeno o iatrogénico es por la administración mantenida de glucocorticoides. Y ustedes van a decir, ¿cómo? La administración mantenida de glucocorticoides. Efectivamente, que la vecina que ya te dijo que te pongas prednisona, dexametasona, betametasona para que te desinflame, que porque te duele. No hagan eso, por favor, porque pueden padecer esta enfermedad. Entonces, por favor, no hagan eso. Siempre acudan al médico y entre ellos tenemos la prednisona, la dexametasona y la prednisolona.
Obviamente hay mucho más, pero principalmente estos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Cushing endógeno. Este es mayor conocido como una enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque esta es causada, como su nombre lo dice, endógeno, por dentro, por nuestro cuerpo. Entonces, ese síndrome de Cushing principalmente es hipofisiario porque hay un tumor, el 90% produce grandes cantidades de ACTH y es una causa hipotalámica. También tenemos el síndrome de Cushing suprarrenal. Tiene una prevalencia de entre el 15 y el 20%. Este es causado por un tumor suprarrenal, como les comentaba, arriba del riñón, en la glándula suprarrenal. Encontramos un adenoma. Adenoma quiere decir que es un tumor bueno en un 75%, o un carcinoma, un tumor maligno en un 25%, y esto se asocia a niveles de ACTH suprimidos. El síndrome de Cushing ectópico, así como su nombre lo dice, ectópico, que se encuentra en cualquier otro lado, que no es la hipófisis y que no es la glándula suprarrenal. Bueno, esta es una producción autónoma de ACTH o hormona liberadora de corticotropina a partir de enfermedades tumorales, y en ella vamos a encontrar que la causa más frecuente es el carcinoma bronquial, carcinoma de pulmón, en un 50%. También vamos a encontrar el cáncer de páncreas y el cáncer tiroideo o síndrome de Cushing ectópico. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología para entender un poquito más. Bueno, recordando que el hipotálamo produce una hormona liberadora de corticotropina que actúa en la hipófisis liberando ACTH. Esta se estimula la producción de cortisol y testosterona, así es, bueno, andrógenos, la testosterona. La enfermedad de Cushing, que es causada por un adenoma hipofisiario que produce ACTH en exceso, hay una hiperplasia suprarrenal y un aumento de cortisol en el cual suprime la liberación hipotalámica y la producción de ACTH. Cuando el síndrome es asociado a un tumor ectópico, la neoplasia secreta ACTH en grandes cantidades, estimulando la síntesis de cortisol e hiperplasia adrenal, por lo cual se produce un freno, dice detente, en la producción de la liberación de hormona y de ACTH a nivel del hipotálamo e hipófisis. Bueno, aquí podemos ver el eje glucocorticoide. Del lado izquierdo vamos a encontrar un eje normal. Como ven, es una retroalimentación, ACTH, cortisol. Después vamos a pasar a la enfermedad cuando hay un tumor en la hipófisis. Tenemos una enfermedad, después una neoplasia suprarrenal. Esta se va a encontrar en la glándula suprarrenal arriba del riñón, recuerden. Posteriormente tenemos el ACTH ectópico, que dijimos que lo podíamos encontrar en pulmón, páncreas y tiroides. Y cuando encontramos un exceso de esta hormona, también puede ser, como les dije, por depresión, estrés, anorexia o algún otro factor de inflamación. Bueno, su epidemiología es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero eso no quiere decir que no les va a dar a los hombres. O sea que hay que tener cuidado todos, por favor. Esta es la más frecuente, es la enfermedad de Cushing. Como les comenté, un adenoma hipofisiario. Es una incidencia, se da de 0.7 a 2.4 por millón de casos por año. Así que aguas. Es poco, pero se puede dar. Vamos a hablar un poco sobre los signos y los síntomas, y para esto les tengo preparado una pequeña sorpresa. Bien, ya explicado lo anterior, vamos a pasar a los signos y los síntomas del síndrome de Cushing. Esta es una maqueta representando a un paciente varón con este síndrome, en el cual vamos a encontrar signos y síntomas muy característicos de este síndrome. Vamos a encontrar alteraciones en el ánimo,
Este paciente va a estar muy susceptible y va a cambiar muy rápido de ánimo. Puede ser que esté feliz y de un momento a otro ya se molestó. Vamos a encontrar irritabilidad del sistema nervioso central, alopecia, plétora facial, acné, cara de luna llena, jiba de búfalo o joroba, compresión vertebral, piel delgada o también llamada piel de cebolla. La hiperglucemia es muy importante en este síndrome porque a algunos pacientes ya se les hace el diagnóstico de diabetes mellitus 2 y posteriormente de síndrome de Cushing o viceversa. También la hipertensión arterial. En varones es muy característico encontrar ginecomastia. Ginecomastia quiere decir crecimiento de las mamas. Obesidad, la obesidad es en forma de manzana. También vamos a encontrar estrellas púrpuras, violáceas en abdomen y en axilas. Vamos a encontrar hirsutismo, extremidades delgadas y lo más importante de todo es que en la médula suprarrenal, la cual se encuentra arriba del riñón, y nos vamos a ir a la zona fascicular. Aquí se producen los corticoides. El que más nos importa es el cortisol. ¿Por qué? Porque esta hormona va a estar elevada, nos va a dar un hipercortisolismo, lo cual nos va a llevar a que nos dé todos estos signos y síntomas características de este síndrome. También vamos a encontrar infertilidad en mujeres y en hombres, amenorrea en mujeres, hematomas, atrofia muscular, petequias y osteoporosis. La osteoporosis es muy importante porque estos pacientes serán muy susceptibles a padecer fracturas. Bien, ya que checamos todos los síntomas, nos dimos la idea de cómo es una persona con este síndrome, vamos a hablar un poquito de su diagnóstico. Bueno, el diagnóstico no es sencillo, ya que requiere de múltiples estudios, los cuales se realizan de manera escalonada y frecuente. Y es necesario también repetirlos en caso de, para tener un mejor diagnóstico, ¿no? Hay que repetirlo varias ocasiones para tener un diagnóstico correcto y conciso. En él vamos a encontrar varias pruebas para poder realizarlo, el cual es medir el cortisol urinario durante 24 horas, que es recolectar la orina durante 24 horas. Después vamos a tener una prueba de supresión con dosis bajas. Esto es muy importante que pongan atención, porque vamos a tener una prueba con dosis bajas de dexametasona. Ahorita les explico un poquito más sobre esta prueba. Otra es medir el cortisol salival y, por último, para confirmar, resonancia magnética de hipófisis o también llamada silla turca con gadolíneo. Bueno, regresando a la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona, en esta se le va a dar 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y se va a medir el cortisol a las 9 de la mañana. En condiciones normales vamos a encontrar que el cortisol está normal. ¿Por qué? Porque le va a decir al hipotálamo y a la hipófisis: detente, ya no produzcas más porque ya tenemos. Entonces, en pacientes con esta patología de síndrome de Cushing, el cortisol estará arriba de 1.8 miligramos. ¿Por qué? Por lo mismo de esta patología. Entonces, esta es una prueba que, si nos sale positiva, pues hay que repetirla nuevamente y es una de las mejores pruebas. También tenemos otra prueba. Esta prueba es un estudio de primera línea para diferenciar el síndrome de Cushing. Muy bien, así como lo entienden, diferenciar, porque como les comenté hace ratito, hay varios tipos de síndrome de Cushing, no solo es uno, se divide en varios tipos. Entonces, esta prueba principalmente es para diferenciar adenomas productores de ACTH dependiente o independiente. Pero
esta prueba es prueba de supresión con dosis altas de dexametasona y se da 8 miligramos. Esta prueba vamos a colocar la dexametasona a las 11 de la noche y en la mañana vamos a medir la ACTH, ya no el cortisol, la ACTH a las 9 de la mañana, y si lo encontramos arriba de 20, quiere decir que es dependiente, y si es menos de 5 es independiente. Muy bien, vamos a pasar al tratamiento. Sí, efectivamente es un síndrome que tiene tratamiento. Principalmente vamos a utilizar la cirugía transnasal transesfenoidal. Esta cirugía logra remover la enfermedad de Cushing alrededor de un 80% en todos los casos. Pero también podemos utilizar fármacos como el ketoconazol, mitonate y etiomidato. Les tengo un pequeño caso clínico para recordar todo lo que hemos visto. Ok, nos llega una paciente femenina de 18 años de edad que le diagnosticaron diabetes mellitus e hipertensión arterial a los 18 años. Bueno, tenemos que tiene un aumento de 10 kilos en menos de 2 meses, perdón. A exploración física nosotros encontramos hirsutismo, como les comenté, es demasiados vellitos, cara de luna llena, estrellas violasas y joroba de búfalo. Bueno, entonces pues hasta aquí creo que no hay pierde, ya que por todos estos signos y síntomas tenemos un diagnóstico sindromático que es síndrome de Cushing. Bueno, posteriormente le realizaron pruebas de laboratorio. Se encuentra con hiperglucemia, alcalosis metabólica e hipocalemia. También se le realizan pruebas de cortisol urinario de 24 horas, pruebas de supresión de dexametasona, reportando cortisol de 15 miligramos. Entonces, para saber a qué nivel se encuentra este adenoma, vamos a realizar una prueba de dexametasona de altas dosis y ACTH, la cual nos reporta 25. Entonces, recordando un poco, dijimos que el tumor más común, adenoma, se encuentra a nivel central, en la adenohipófisis. Por ello, se realiza el interrogatorio intencionadamente, en la cual la paciente reportó galactorrea, que es la secreción de leche, sin presentar un embarazo o lactancia materna. Para confirmar, se realizó un estudio de gabinete, que es la resonancia magnética de silla turca con gadolinio. Entonces tenemos que nuestro diagnóstico es síndrome de Cushing, nuestro diagnóstico sindromático, nuestro diagnóstico nosológico es enfermedad de Cushing, y nuestro diagnóstico etiológico es un adenoma hipofisiario productor de ACTH. ¿Por qué productor de ACTH? Porque mencionábamos que si lo encontrábamos arriba de 20 sería dependiente. Bueno amigos, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan entendido este tema.